Listo, queridos estudiantes, buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión de clases. En esta ocasión vamos a abordar el tema de que es una estructura de datos, ¿no? En programación es importante tener en cuenta cuáles son esas estructuras de datos, ¿no? Y principalmente nuestro estudio se va a centrar en lo que significa arreglos, matrices y listas, que una lista es parte precisamente del tema de lo que es los arreglos y las matrices, ¿no? El objetivo nuestro estará centrado que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, este lenguaje y las estructuras de datos que utilizamos nosotros en Python, ¿no? Bien, un poco entender primero qué es una estructura de datos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces podemos mencionar brevemente que las estructuras de datos se pueden entender como un tipo de dato compuesto debido a una misma variable que podemos asignar una estructura completa de información, ¿no es cierto? Entonces vamos a entender que básicamente una estructura de datos vienen a ser básicamente una variable que tiene una gran cantidad de información y la cual nosotros podemos manipular esa información, ¿no? Y que tiene diferentes funcionalidades y características, ¿no? Entonces, las estructuras de datos más comunes que nosotros podemos encontrar en Python son las listas. Y dentro de las listas están los arreglos, ¿no es cierto? Los arreglos o vectores, las tablas de datos y los diccionarios de datos. En este caso, básicamente, nuestro trabajo va a estar centrado en lo que son los arreglos, ¿no? Los arreglos o vectores. ¿Ok? Entendiéndose brevemente esto, empezamos a analizar el primer caso, que es un arreglo o vector llamado los array para nosotros, ¿no? Bien, un arreglo en Python viene a ser un tipo de variable especial, ¿sí? Que puede alojar dentro de sí varios valores al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ejemplo, la variable, por ejemplo, estudiantes, y pongo Juan, Pedro, María, José, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, en una sola variable estoy almacenando almacenando una gran cantidad de información que tienen que ser del mismo tipo de dato, por supuesto, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es alojando, ¿no es cierto?, una gran cantidad de información dentro de un arreglo y que se llaman contenedores y que guardan pueden guardar distintos tipos de información o datos, ¿ok? Entonces, en lo que significa programación Python, la sintaxis va a ser los array, ¿no? Los array va a ser con esa denominación que vamos nosotros a mantenerla, ¿no? ¿Cómo funciona en un arreglo en Python? Por favor, ustedes pueden ver en pantalla. Pueden ver en pantalla. Básicamente hay que entender primero en cuenta, ¿no? El índice de un arreglo en Python comienza en cero, representado dentro de los corchetes, ¿sí? Esto quiere decir, si queremos crear un arreglo en Python de 20, por ejemplo, de 20 casilleros, ¿hasta qué número debemos definirlo? Sería hasta el 19, ya que el cero es un valor que también se cuenta, ¿no? Entonces, supongamos, queridos estudiantes, que yo declaro un arreglo de tipo número. Y en número yo puedo guardar los números del 1 al 20, ¿no es cierto? Este es un arreglo, ¿ok? Entonces, el arreglo básicamente viene a ser una posición de memoria donde se guarda una determinada información y que, ojo, nosotros podemos acceder al contenedor o al casillero de memoria donde está guardado el dato. ¿A través de qué, chicos? A través del índice, ¿sí? El índice. Entonces, la posesión del índice me dice, chicos, en el que nos acaba de mencionar el primer párrafo, dice, en arreglos se deben tener en cuenta que se inicia desde la posición cero. Es decir, el índice que nosotros vamos a tener básicamente es del 0 al 19, es decir, están 20 casilleros. Pero para acceder a esa información, nosotros siempre debemos tener en consideración la posición. Y la posición siempre inicia, el índice o posición que se quiera llamar, inicia desde el cero. ¿Sí? En toda programación, para acceder a un arreglo, vamos a iniciar desde cero. Chicos, de ejemplo, por ejemplo, yo quiero acceder al número 9. Entonces, ¿cómo sería? Sería número y entre corchetes.
la posición 8, ¿sí? La posición 8. En la posición 8 está el número 9, ¿sí? Está guardado. En la parte superior donde dice número es el arreglo declarado, que está de los números del 1 al 20. Entonces yo puedo acceder, chicos, no sé si me hago entender, yo puedo acceder al valor a través de su índice, a través de su índice, por favor, a través de su índice. Entonces, el índice siempre inicia desde 0 hasta la última posición, ¿de acuerdo? Hasta la 19. En el caso nuestro, porque yo tengo declarado un vector de 20 elementos. Entonces, para acceder a la posición, yo accedo con el índice. Por eso les digo, yo quiero saber el valor del número 9. Sería la posición sería número 8. En la posición 8 está el número 9. Entonces yo puedo acceder a través del índice, ¿no? Entonces, chicos, esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta en nuestra actividad, ¿no? Bien, también para acceder a cada elemento del arreglo en Python a través del índice, el índice es la posición de elemento dentro de un arreglo, ¿no? Otro tema importante, para realizar operaciones con arreglos o vectores en Python es necesario tener instalada la librería NumPy y de igual manera hacer un llamado a esa librería, ¿ok? Es muy importante hacer un llamado a esa librería. Entonces, ¿cómo hacemos? Básicamente, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que nosotros hacemos es poner la palabra import numpy as np, ¿sí? Import numpy as np. Import es la palabra reservada para llamar a una función. Sí, NumPy es el método o es la función propia que tiene Python para llevar todo tipo de cálculo cuando nosotros utilicemos operaciones matemáticas y estadísticas, pero sobre todo, fundamentalmente, cuando utilicemos arreglos, listas o vectores o archivos, ¿no? Y as NumPy, es decir, que vamos a declararle como un tipo, como una variable NP, se va a declarar como una variable NP, va a estar nosotros podemos llamar a esta función con su denominación de la variable NP, ¿no? Más adelante vamos a ver ejercicios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y ya como hemos comentado brevemente, un arreglo, ¿no es cierto? Es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre variables, ¿no es cierto? Una variable del mismo tipo, debe ser el mismo tipo de datos, no podemos crear un vector con diferentes tipos de datos, no es posible, ¿no? Los arreglos se caracterizan porque, ¿no es cierto?, almacenan los elementos en una posición contigua de memoria, es decir, en cada vector que vamos declarando, cada información se va guardando un espacio de memoria, ¿no es cierto? El nombre de la variable es la misma para poder acceder, lo único que cambia para acceder al dato es la posición o el índice que es necesario para acceder. Dentro de este contexto de los arreglos vamos a tener dos tipos de arreglos, ¿no es cierto? Los unidimensionales o los bidimensionales o multidimensionales llamados matrices. El uno son vectores y el otro son matrices. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo funciona, ¿no? Aquí tenemos que es un arreglo unidimensional, ¿sí? Un arreglo unidimensional es una colección finita, homogénea y ordenada, ¿sí? Ordenada, ¿no? Básicamente en un conjunto de información que tiene una sola dimensión, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver un arreglo, es un vector, entonces se va guardando cada uno de sus elementos. Ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en la siguiente figura, se muestra un ejemplo de un arreglo y sus índices, ¿no? Supongamos que yo declaro el arreglo sueldos. Y a sueldos tengo un conjunto de información como 900 que se guarda en la primera posición, 600 en la segunda posición, 400, 550, 700, 800, etcétera, etcétera, ¿no? Yo puedo guardar. Entonces, el índice del arreglo básicamente inicia desde 0 hasta el valor n, ¿sí? Entonces, para acceder a cualquier dato que nosotros tengamos de un vector, básicamente tenemos que referenciar a la variable y al índice en donde se encuentra esa información. Ya vamos a ir un poquito más explicando más adelante de estos temas, ¿no?
Entonces, ¿cómo declaramos un arreglo en Python, chicos? Sí, lo primero que tenemos que hacer es que llamar a la librería NumPy. De hecho, debería estar instalado NumPy, ¿no? Tenemos que instalar esa librería y una vez que estamos instalados, es importante importar la librería al ejercicio que vamos a resolver. Entonces ponemos import NumPy as NP, que significa que es la variable que maneja para todo tipo de dato numérico, de cálculos estadísticos, matemáticos a nivel de vectores, matrices y arreglos, ¿no? Ejemplo, entonces yo tengo una variable que se llama temperatura, digo, temperatura va a ser igual a NP, NumPy, ¿sí? Digo que es un arreglo, digo NP, que es el NumPy.array, ¿sí? NP, que es básicamente la variable que llama al método del arreglo, ¿no? np.array, que significa que yo estoy declarando un arreglo, y entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis y corchetes, ahí declaro los elementos. Un caso tengo 28.6, ese es el primer elemento, coma, 24.9 es el segundo elemento, coma, 26.5 es el tercer elemento, coma, 25.1 es el cuarto elemento. Es decir, mi arreglo tiene, ¿sí? 4 elementos, ¿no es cierto? Tiene 4 elementos que yo he declarado. Entonces, chicos, ¿cómo yo accedo a los datos? Por ejemplo, si yo pongo temperatura y entre corchetes 2, ¿qué estoy accediendo? ¿A qué dato estaría accediendo? Al dato 26.5. Recuerden que el índice funciona desde el 0. 0 es el 28, 1 es el índice 24, 2 es el índice 26. Entonces, como yo puse temperatura es a 2, la respuesta debería ser 26.5, ¿no es cierto? Porque estoy accediendo a ese valor mediante el índice, ¿no? Mediante el índice. Entonces, este es un tema muy importante que ustedes deben tener bien en cuenta al momento de declarar un arreglo, ¿no? Entonces, el uno es la variable y el otro es el índice para poder acceder al dato, como ustedes pueden observar en pantalla. Entonces, chicos, para poder declarar cualquier tipo de vector, es necesario tener una variable, ¿sí? A esa variable hay que asignarle el tipo de dato que es NP de tipo arreglo, np.array, y entre paréntesis y corchetes vamos ingresando o definiendo los elementos que nosotros queremos utilizar y hacer cálculos respectivos, ¿no? Bien. Luego tenemos los arreglos bidimensionales o multidimensionales, podemos decir, ¿no? Son aquellos que tienen más de una dimensión, es decir, tienen más filas y columnas. Entonces, ustedes pueden ver cómo declaramos un arreglo multidimensional. Sí, B es una variable cualquiera, ¿sí? B es una variable cualquiera, ¿no? Y creamos el arreglo, ¿no? np.array, ¿sí? Y entre paréntesis, primero, el primer vector, 0,12, coma, entre paréntesis, entre corchetes, el segundo vector, 3, 4, 5. Es decir, tenemos dos vectores, es decir, tenemos un arreglo de 2 por 3, de 2 filas por 3 columnas. Ok, entonces, así se declara un arreglo cuando tiene múltiples dimensiones. ¿Sí? Y básicamente esto viene a viene a llamarse matriz, porque ya tiene filas y columnas que se encuentran declaradas, ¿no? Si yo quiero, chicos, si yo quiero saber cuántas dimensiones tiene mi arreglo, puedo utilizar la función shape. Entonces hago primero referencia a la variable. Pues en la variable está el arreglo, en la variable b está el arreglo. ¿No es cierto? Digo, b.shape significa que me va a mostrar, debería salirme la respuesta 2,3, es decir, que mi arreglo es de 2 filas por 3 columnas, ¿ok? Si yo pongo len b, ¿sí? Básicamente me muestra cuántos elementos tiene en la primera dimensión, ¿ok? Entonces, en algunas de las funciones que podemos nosotros ir utilizando con arreglos de matrices, ¿no? Tenemos algunos métodos también que nosotros podemos utilizar para arreglos. Por ejemplo, el append.
para añadir un elemento al final de la lista, ¿no? Un elemento al final de la lista, clear para limpiar o eliminar todos los elementos de la lista, copiar para contar, por ejemplo, ¿sí? Para contar cuántos elementos tengo exactos en una lista determinada. Tengo el len para la longitud del arreglo, tengo el remove para eliminar, etcétera, etcétera. Son algunos de estos elementos que podemos nosotros utilizar para hacer operaciones distintas con nuestros arreglos, vectores y matrices, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, operaciones numéricas sobre arreglos. Miren, por ejemplo, yo puedo hacer suma, resta, multiplicación, división con los arreglos. No hay ningún inconveniente. Ejemplo, miren, por ejemplo, chicos, yo aquí voy a declarar un arreglo de tipo A, un arreglo de tipo A y un arreglo de tipo B. ¿Sí? La variable A, yo declaro, voy a crear el vector que se llame np-array y estoy aquí ingresando los números 1, 2, 3, 4, 5. Ese es mi vector A. En mi vector B he declarado o estoy creando nm.array y estoy almacenando los números 5, 6, 7 y 8. ¿No es cierto? Yo quiero sumar estos dos vectores, miren, y lo que me suma son sus columnas, ¿no? Sus columnas. Entonces, si yo sumo A más B, se me va sumando cada posición de memoria. Entonces, yo pongo A, el vector A más B, la respuesta va a ser 1 más 5, 6, 2 más 6, 8, en forma de columna me sumamos, ¿no? 3 más 7, 10 y 4 más 8, 12. Estamos sumando los vectores A más B, ¿no? En el siguiente ejemplo, chicos, ¿qué estoy haciendo? El mismo vector estoy multiplicando y digo A por B, ¿sí? Y multiplicamos, si multiplica por columnas, ¿no? 5 por 1, 5, 6 por 2, 12, 7 por 3, 21 y 4 por 8, 32. Y tengo un resultado, va a ser igual un arreglo, ¿no es cierto? De multiplicar A por B voy a terminar el resultante C viene a ser un arreglo que se ha creado, ¿no? Podemos también nosotros, chicos, utilizar, hacer algunas reducciones más básicas en Python, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar la función x.sum, ¿sí? Que básicamente me suma el valor de todo el vector, ¿sí? Podemos sumar por filas con la función x.sum axis. Axis igual a 0 significa que es la columna, y si yo pongo axis 1 es la fila, ¿no? Es la fila, ¿no? Axis 1, 0 o 1, el 0 me identifica la columna y el 1 la fila. Es por el índice que estamos manejando, ¿no? Podemos sacar la función también mínimo, es decir, de mi vector. Podemos determinar cuál es el valor mínimo que está declarado en mi vector. De igual manera, puedo sacar de manera mucho más fácil con la función x.max el valor máximo que tiene mi vector, ¿no? De igual manera, puedo sacar funciones de estadística, calcular la mediana, la media aritmética, la desviación estándar, con estas funciones que podemos tener nosotros declaradas en vectores en Python, ¿no? Entonces, en función de esto, chicos, vamos a ir haciendo algunos ejercicios para con ustedes empezar a desarrollar algunos ejercicios sencillos para que nos permita entender bien claro cómo podemos resolver básicamente algunos problemas algorítmicos que tengamos con el manejo de vectores o matrices, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí una breve explicación. Nos encontramos ya en la sesión asincrónica, donde vamos a generar una explicación mucho más detallada de eso. Gracias, chicos, y nos encontramos en la virtualidad.